En esta ocasión revisaremos algunos ejercicios de espectroscopía de resonancia magnética de protón. Vamos a ver en los primeros más que nada las características que debemos tomar en cuenta un espectro para llevar a cabo un análisis del mismo. Empezamos con el propano. Lo primero que debemos notar en este espectro es que solamente presenta dos señales, a pesar de que en teoría debiera tener tres protones diferentes. Eso se debe a la simetría que presenta la molécula. Eso hace que los dos protones, o más bien dicho, los 6 protones de los metilos, para el espectro sean el mismo y solamente presente una señal para ellos. La otra señal corresponde al metileno. Para ver mejor esto, desglosamos la molécula. Vemos que los protones de los metilos están marcados con la letra A. Eso significa que todos esos protones son iguales y los protones del metileno están marcados con la letra B. Otro factor que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar un espectro de RMN es el factor de integración. La integración en estos espectros está colocada debajo de las señales. Son estos numeritos. Estos numeritos lo que miden es el área que hay bajo la señal de RMN. Si se fijan, la señal 1 es bastante más grande que la señal número 2. Y esto se debe a que en RMN el área de la señal es directamente proporcional al número de protones que representa. La señal número 1 representa a 6 protones, que son los dos metilos, y la señal número 2 representa a 2 protones, que son los del metileno. En este espectro no hay mucho problema porque nos dan la estructura y nos dicen a qué desplazamiento aparece cada protón, pero en los ejercicios que vamos a ver más adelante estos datos no nos los van a dar, y ahí es donde se vuelve relevante conocer lo que nos indica la integración de la señal. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántos protones corresponden a cada señal, si no tuviéramos ese dato, tendríamos que utilizar esta fórmula que nos dice que el área del protón es igual, o el área por protón, perdón, es igual al área de la señal sobre el número de protones. Vamos a realizar este ejemplo para entenderlo un poco más. Sustituimos los valores en esta fórmula y el área que tenemos total de las señales es 88, sumamos 66 de la señal 1 más 22 de la señal 2 y tenemos 88 centímetros. Y lo dividimos entre el número de protones totales que tiene la molécula, que son 8, y eso nos da 11. Este 11, ¿qué significa? Significa que por cada 11 centímetros de área bajo la curva tenemos un protón. Entonces, utilizando ese valor, nosotros podemos saber cuántos protones hay en la señal número 1. Si dividimos los 66 centímetros que tiene su área sobre el factor que sacamos, que es 11, encontramos que en esa señal hay 6 protones. Hacemos lo mismo con la señal número 2. Dividimos su área, que es 22, entre el factor que encontramos, que es 11, y así sabemos que en esa señal hay 2 protones. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar un espectro de RMN es la multiplicidad de las señales, que está definida por esta fórmula que nos dice que el número de vecinos es igual a n más 1. Bueno, debiera ser la multiplicidad es igual a n más 1, donde n es el número de vecinos. Entonces, para la señal 1, si se fijan, la señal 1 serían estos protones. ¿Cuántos vecinos tiene? Pues tiene estos dos vecinos, que son HB. Entonces metemos esos valores en la multiplicidad de la señal, que sería n más 1, y son 2 más 1, 3, un triplete. Por eso nuestra señal número 1 es un triplete, porque los hidrógenos número 1 tienen dos vecinos, más 1. Para la señal número 2 hacemos lo mismo, corresponde a los protones del metileno. ¿Cuántos vecinos tienen los protones del metileno? Pues tienen a estos 3, más estos otros 3, son 6 vecinos, más 1, 7. Por eso su señal es un heptaplete, porque tiene 7 picos. Por último, el factor que debemos tomar en cuenta y que es muy importante, bueno, no es que lleve este orden, ¿no? El factor es el que a ustedes se les acomode mejor para poder resolver los espectros, es el desplazamiento. Si se fijan, los protones tienen distintos desplazamientos y eso nos ayuda a diferenciarlos. El primero aparece aproximadamente a 0.9 partes por millón y el segundo aproximadamente a 1.35 partes por millón. ¿En qué consiste este desplazamiento? Bueno, entre más electrones tenga alrededor un protón, se protege más y aparece más hacia campo fuerte. Recordemos que campo fuerte en nuestra perspectiva es hacia la derecha del espectro. Y va a ser en este orden. Aparecen más a campo fuerte los protones del metilo, luego lo del metileno y luego lo del metino, mientras no estén afectados por un átomo más electronegativo que el carbono. Bueno, revisemos todos estos factores en el segundo espectro. Si se fijan, lo primero que observamos es que hay
4 señales. Eso quiere decir que para el espectrómetro de RMN el propan 1-ol tiene 4 hidrógenos diferentes. Para eso desglosamos la estructura. Tenemos los protones A, los protones B, los C y los D, y todos son diferentes. Aunque estos dos, aunque son metilenos, son muy distintos. Este tiene cerca de él oxígeno y este tiene cerca de él un carbono, aparte de los carbonos que están unidos entre sí, ¿no?, que son los dos metilenos. Entonces eso hace que todos los hidrógenos presentes aquí sean diferentes y cada uno presente su propia señal. Como en el espectro anterior ya nos vienen marcados los desplazamientos a los que aparece cada señal, y identificamos perfectamente que la señal 1 corresponde a este metilo, la señal número 2 corresponde a este metileno, la señal número 3 corresponde a este otro metileno y la señal número 4 corresponde al hidrógeno. Este espectro nos va a servir para analizar mejor los desplazamientos. Como les decía, va a aparecer más hacia campo fuerte siempre un metilo que los metilenos. Este metilo aparece más hacia campo fuerte que estos metilenos. Eso es normal. Ahora, entre los dos metilenos, que son el que está a 1.59 y a 3.59, probablemente debiéramos esperar que aparecieran con el mismo desplazamiento, pero no lo hacen porque se ven afectados por la electronegatividad del oxígeno. Lo que hace el oxígeno es jalar los electrones hacia él, y al jalar los electrones hacia él desprotege a los protones de los metilenos, y al que más va a desproteger es al que esté más cercano a él. Por eso su desplazamiento está más hacia campo débil. Está más desprotegidos esos protones, y obviamente el protón que aparece más hacia campo débil es el que está unido al oxígeno, porque es el que le quitan los electrones más fácilmente. Al igual que en el espectro anterior, aquí tenemos las integraciones de las señales, o sea, el área que tienen bajo la curva, o bajo la señal, perdón. Igual utilizamos la fórmula. En este caso el total del área de las señales es 24, los protones son 8. Eso nos da un factor de 3. Utilizando ese factor, nosotros podemos saber que en la primera señal tenemos un área de 9 sobre 3, que es el factor. Entonces tenemos 3 protones en la primera señal. En la segunda señal, el área es 6 entre el factor, que es 3. Tenemos 2 protones en la segunda señal. En la tercera señal es el área 6 entre 3. Tenemos 2 protones en la tercera señal. Y en la cuarta señal es 3 el área entre 3, que es el factor, y tenemos un protón en la señal. Luego podemos revisar la multiplicidad, y la primera señal es un triplete porque la primera señal tiene 2 vecinos. 2 vecinos más 1, 3. La segunda señal, que serían los protones B, tienen 1, 2, 3, 4, 5 vecinos. 5 más 1, 6. Por eso es un sextuplete esa señal. La tercera señal, que son los protones C, tienen 1, 2, 3 protones vecinos, pero acuérdense que el oxígeno no permite que se vean estos vecinos, entonces en realidad nada más se cuentan estos dos vecinos, que son los que pueden observar. Aquí hagamos de cuenta que esta es una pared gigante que no nos deja observar los vecinos de la derecha, los que están unidos al oxígeno. Entonces sería 2 más 1, 3, por eso su señal es un triplete. Y por último tenemos la señal del hidrógeno que está unido al oxígeno. Recordemos, aquí hay una señal que no deja ver a todos sus vecinos, que en este caso serían estos dos, pero no se ven. Entonces ve 0 vecinos. 0 vecinos más 1, 1. Entonces por eso su señal es un singulete. Una vez revisado esto, pasamos al siguiente espectro. En el siguiente espectro tenemos al isopentano. Aquí ya no vamos a tener a la estructura desglosada, porque nosotros ya debemos entender que aquí tenemos 3 hidrógenos, acá 3 hidrógenos, o sea, son metilos. Aquí tenemos un hidrógeno, es un metino. Aquí tenemos 2 hidrógenos y es un metileno. Y acá tenemos 3 hidrógenos y es un metilo también. Entonces, como ya entendemos eso y ya revisamos 2 ejemplos en los que desglosamos la estructura, aquí no lo vamos a hacer para irnos acostumbrando. Y vemos que este espectro tiene 4 señales. 1, 2, 3 y 4. Este espectro ya tiene algo diferente a los que hemos visto. En este espectro hay 2 señales, estas dos que están superpuestas.
¿Por qué están superpuestas? Porque esos metilos tienen un desplazamiento muy similar, sería este de 0.86 y estos de 0.87, de tal manera que se superponen, y al superponerse no es tan fácil ver la multiplicidad de esos protones y de esas señales en el espectro. Vamos a revisar esa multiplicidad. Vamos a empezar con este protón. Este protón tiene dos vecinos, que son estos metilenos. De acuerdo a la fórmula de multiplicidad sería dos vecinos más uno. Su señal es un triplete, por eso aquí está el triplete, ¿sí? La primera señal, aunque no se vea, es un triplete. La segunda señal corresponde a estos protones. ¿Cuántos vecinos tienen? Solamente tienen un vecino, entonces su multiplicidad es un doblete. La tercera señal corresponde a los protones del metileno. Este tiene 3 vecinos más un vecino, son 4 vecinos, 4 más 1, 5. Su señal se ve como un quintuplete. Y por último tenemos los protones del metino, es un solo protón. Ve 3 vecinos acá, otros 3 aquí, son 6, y otros 2 más acá, son 8. 8 más 1, 9, por eso su señal es un nonaplete. Y aquí podemos ver perfectamente el orden que siguen los desplazamientos de los protones de hidrocarburos. Si se fijan, aparecen más hacia campo fuerte los metilos, que son estos 3. Luego le sigue el metileno, que es este de aquí, y por último el metino, en ese orden, como aparece en el espectro. Bueno, ahora vamos a revisar la integración de la señal. Miren, si estaba la estructura desglosada, se me había olvidado, pero creo que igual no la ocupamos ya. Entonces revisamos la integración de las señales. El área completa es de 48 entre 12 protones, que es el total que presenta este compuesto. Eso nos da un factor de 4. Entonces para la primera señal sería 12 del área entre 4, 3. Significa que en la primera señal hay 3 protones. En la segunda señal sería 24 entre 4, 6. Quiere decir que para la segunda señal hay 6 protones. En la tercera señal hay 2 protones. Y para la cuarta señal serían 4 del área entre 4. En la cuarta señal hay un protón. El siguiente, una particularidad que tiene una mina. Déjenme adelantar para ver si aparece la estructura desglosada. No, aquí no aparece la estructura desglosada, igual ya vimos que no lo necesitamos. Este espectro presenta 1, 2, 3, 4, 5 señales. Quiere decir que para el espectro de RMN hay 5 protones diferentes. Si se fijan, aquí ya no nos dan el desplazamiento de la señal, no aparece el numerito en las señales. Entonces este espectro nos va a servir para nosotros identificar el desplazamiento de las señales. Pues lo podemos hacer en este momento incluso sin una tabla. Nosotros sabemos que primero aparece la señal de los metilos, entonces primero debe aparecer la señal de estos metilos. Los dos metilos son diferentes, tienen una señal distinta cada uno de ellos. ¿Cuál saldrá primero? Recuerden que el nitrógeno es un átomo más electronegativo que el carbono, bajará los electrones hacia él desprotegiendo a los demás protones. ¿Cuál de los dos metilos se ve más afectado por el nitrógeno? Este. Quiere decir que este debe aparecer a campo más débil. Entonces la primera señal debe corresponder a este metilo. Y revisemos. Este metilo tiene dos vecinos, entonces debe verse con un triplete, y es correcto, ¿no? Su señal es un triplete. Luego debe aparecer el siguiente metilo. Este sería la señal número 2, si no nos equivocamos. Vamos a ver, esta señal tiene un vecino, quiere decir que su señal debe verse como un doblete, y es correcto, ¿no? La segunda señal se ve como un doblete. Entonces la señal número 3 estaría entre el metileno y el metino. Por orden, sabemos que va primero el metileno, o sea, está más a campo fuerte el metileno que el metino. Vamos a ver si su señal es la número 3. La señal número 3. Bueno, la señal número 3 no puede ser ni de los hidrógenos B ni los del C, porque es un singulete, quiere decir que no ve vecinos. Si no ve vecinos, tiene que ser la señal de hidrógenos que estén unidos a átomos más electronegativos que el carbono. Entonces la señal número 3 debe corresponder a estos dos hidrógenos. La señal número 4 sí está entre B y C. Los metilenos deben aparecer a campo más alto que los metinos, a menos que se vean afectados por un átomo más electronegativo.
pero el que está más cercano a un átomo más electronegativo son los protones C. Entonces la señal número 4 debe corresponder a los protones B, a estos de aquí. Esta debe ser la señal número 4. Recordemos que la 3 fue la de la amina. Entonces 4 tiene 3 vecinos más 1 son 4. Su multiplicidad debe ser de un quintuplete y es correcto. La señal número 5 debe corresponder con C. Esta debe ser la señal 5. Veamos sus vecinos. Tiene 3 de un lado y 2 del otro. Quiere decir que son 3 y 2, 5. Debe verse como un sextuplete. Y es correcto. La señal número 5 se ve como un sextuplete. Para corroborar, vemos la integración de cada una de las señales que también debe corresponder con el número de protones que tiene. El área total de las señales del espectro es 24.2. Entre 11, que es el número total de hidrógenos, el factor que nos da es de 2.2. Para la primera señal es 6.6 del área entre 2.2 son 3 hidrógenos, concuerda, metilo. Para la segunda señal es 6.6 entre el factor que es 2.2, 3 hidrógenos, concuerda. Para la tercera señal es 4.4 entre 2.2 nos da 2 hidrógenos, concuerda con los 2 hidrógenos de la amina. Para la cuarta señal es 4.4 del área entre el factor que es 2.2 son 2 hidrógenos, concuerda, son los protones del metileno. Y para la última señal sería el área 2.2 entre 2.2 que es el factor nos da un hidrógeno, concuerda para la señal del metil. Entonces vamos a pasar al siguiente espectro. En el siguiente espectro, lo primero que debemos hacer es ver cuántos protones tiene cada señal. Entonces para eso primero utilizamos la fórmula y vemos el área total de las señales es 5 entre los protones que debe tener el compuesto, que son 10. Nos da 5. Quiere decir que en la primera señal sería 15 entre 5, 3 protones. En la primera señal hay 3 protones, en la segunda hay 3 protones, en la tercera hay 2 protones, en la cuarta hay un protón y en la quinta señal hay un protón. Al igual como lo hicimos en el espectro anterior, vamos a ver qué señal corresponde a cada protón de la estructura. Si recuerdan, primero aparecen los metilos antes que los metilenos. ¿Cuál de estos dos metilos le corresponde a la primera señal? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? Bueno, ¿quién está más cerca de los átomos más electronegativos, que son estos dos oxígenos? Pues está más cerca el metilo de la izquierda. Quiere decir que está más desprotegido. Quiere decir que la primera señal debe corresponder al metilo de la derecha con relación a nuestra pantalla. Para eso comprobamos con la multiplicidad de la señal que corresponda a ese metilo. ¿Cuántos vecinos tiene este metilo? Tiene 2 vecinos. Debe verse como un triplete. Y es correcto, ¿no? La otra señal, que le daríamos el número 2, tiene un vecino. Debe verse como un doblete. La señal número 2. La señal número 3. Si recuerdan, tiene 2 protones. Entonces debe ser para la señal del metileno. No hay otra señal que tenga 2 protones. Entonces este debe ser el número 3. Lo confirmamos con su multiplicidad. Tiene de vecinos 3 protones de un lado y de otro lado un protón. Debe ser la multiplicidad de la señal igual a 4 más 1. Debe ser un quintuplete. Y es correcto, la tercera señal es un quintuplete. La cuarta señal tiene un protón. Pudiera ser el protón del carboxilo o pudiera ser el protón del metino. Es mucho más electronegativo el oxígeno que el carbono, entonces la señal número 4 debe corresponder al metino. Esta debe ser la señal número 4. Confirmemos con la multiplicidad. Tiene de un lado 2 protones vecinos y de otro lado 3 protones vecinos. La multiplicidad debe ser 2 más 3, 5. 5 el número de vecinos más 1, 6. Debe ser un sextuplete. Y correcto, la señal número 4 es un sextuplete. Entonces solamente nos queda una señal, que es la señal número 5, que debe corresponder a los hidrógenos del hidroxilo. Los hidrógenos del hidroxilo, recuerden que como el oxígeno es un átomo más electronegativo que el carbono, pone una pared y no deja ver vecinos. Y bueno, no los tiene porque en este carbono no hay hidrógenos. Y aparte, por la tabla de desplazamiento debe aparecer muy desplazado hacia el campo bajo esa señal, arriba de 10 partes por millón, como ocurre aquí. Y pues no hay pierde. Esta es la señal del hidrógeno del carboxilo, la número 5. Un cingulete. Bueno, ahora pasamos a analizar el siguiente espectro.
Ahora tenemos un espectro en el que no nos dan la estructura. Nosotros tenemos que sacar la estructura a partir del espectro. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el factor de integración. Recuerden que este se hace sumando todas las áreas, o sea, 60 más 10 más 20 más 20 para sacar el factor de integración. Eso nos da 110 de área entre el número de protones totales que tiene el compuesto, que son 11. Eso nos da un factor de 10. Con este factor ya podemos saber nosotros cuántos protones tiene cada señal. Y empezamos con la primera señal. La primera señal es un doblete que integra para 6. Recuerden, es el área entre el factor. 60 entre 10 me da 6. Quiere decir que en la primera señal hay 6 protones. ¿Qué pueden ser 6 protones? Por el desplazamiento en el que aparece esta señal, estos protones deben corresponder a metilos. Los metilos salen abajo una parte por millón. Ok, entonces la señal número 1 puede corresponder a 2 metilos unidos a un metino. ¿Por qué? Porque la multiplicidad es de 2. Acuérdense, un vecino más 1, 2. Un doblete. Pero hay otra opción que puede ser la misma. Que fueran 2 metinos unidos, 2 metilos, perdón, unidos a 2 metinos. Estas son las opciones para 1. Pero la opción número 2 para 1 la podemos descartar. Porque esto implica que en esta sola señal nos estamos gastando 4 carbonos. 2 de los metilos más 2 de los metinos. Y el compuesto tiene 5 carbonos solamente. Entonces sería muy difícil que fuera la señal, que fueran la opción número 2 para esta señal. Entonces vamos a dejar la señal número 1, que va a ser 2 metilos unidos a un metino. Ok, ¿por qué 2 metilos? Porque aquí hay... ¿Y por qué 2 metilos unidos a un metino? Perdón, no expliqué eso, porque aquí hay simetría, ¿no? Esta simetría hace que ambos metilos se vean como uno solo. Pasamos a la señal número 2. La señal número 2 es un nonaplete. Integra para un protón. ¿Qué puede ser una señal que integre para un protón? Pues no hay otra más que un metino. Y como es un nonaplete, este metino tiene 8 vecinos. 6 vecinos de 2 metilos y 2 vecinos de un metileno. 6, 8 más 1, 9. Por eso es un nonaplete. Aquí no hay pierde. La señal número 2 corresponde a este fragmento, a estos protones. Voy a borrar para continuar. La señal número 3 se integra para 2 protones y es un cuádruplete. O sea, puede ser un metileno. Obviamente tiene que estar unido a 3 vecinos. Un vecino puede ser un metino y el otro vecino puede ser otro metileno. Ahí dan 3 vecinos para hacer el cuádruplete. La otra opción es que fueran un metileno unido a un metino. Ahí serían los 3 vecinos. Eso nos da el cuádruplete. Y algo que no ve por un lado. Esto que no ve pudiera ser el bromo que aparece en el compuesto. Otra opción que es fácilmente descartable es que fueran 2 metinos unidos a metilenos. Esa opción es descartable prácticamente. O también 2 metinos unidos a metilos. Estas opciones son descartables porque implican muchos carbonos. Entonces descartamos estas opciones y nos vamos a quedar con las opciones 1 y 2 para la señal número 3. Pasamos a la señal número 4. La señal número 4 integra para 2 protones y es un triplete. Quiere decir que tiene 2 vecinos. O sea, puede ser un metileno unido a un metileno y por el otro lado algo que no ve. Eso que no ve puede ser el bromo, así que sí puede ser esta señal. Otra opción es que fuera un metileno unido a 2 vecinos, pero esos 2 vecinos tenían que ser metinos. Esta opción está prácticamente descartada porque no veo a los 2 metinos en las señales. Es un solo metino en todo el espectro, entonces esta opción yo la descartaría. Ya tenemos todos los fragmentos posibles. El fragmento para la señal número 1,
el fragmento para la señal número 2, los dos fragmentos posibles para la señal número 3 y el fragmento posible para la señal número 4. Lo que sigue es unir los fragmentos para formar la estructura. Esto es como un rompecabezas. Ya que tienes los fragmentos, tienes que buscar el lado por el que se unen. Vamos a hacer esto. Tómenlo así, verdaderamente es un juego. Entonces vamos a armar el rompecabezas. La señal número 1 ya sabemos que son dos metilos unidos a un metino. Bueno, esas señales que aparecen para 4, que no mencioné, la verdad no tienen caso, implican muchos metinos que no aparecen en el espectro, entonces están descartadas. Y yo descarté también esta, ¿no? Entonces empezamos a unir los fragmentos. Para la señal número 1 son estos metilos unidos a un metino. Aquí la pregunta es, ¿quién es este metino? Pues bueno, ese metino tiene que ser forzosamente 2. Entonces ponemos ahí o sumamos ahí a 2. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ¿qué está unido a 2? A 2, si observamos, está unido un metileno. Entonces buscamos un metileno que esté unido a un metino. Y la única opción viable que nos queda entre 4 y las dos posibilidades de 3 es esta, ¿no? Esta de aquí. Entonces 3 debe estar unido a un metino por un lado y a un metileno por el otro. Y este metino debe ser 2. Entonces sumamos ahí a 3. Ahí está 3 unido a un metino por un lado y a un metileno por el otro lado. ¿Qué está unido a 3? Pues obviamente lo único que puede estar unido a 3 es 4. Y 4 está unido a 3 y a algo que no ve. Ese algo que no ve debe ser el bromo. Entonces ahí va 4 que está unido al bromo, que es algo que no ve. Y esa sería la estructura correspondiente a este espectro de RMN, el bromuro isopentilo. Ese es el nombre de esta estructura. Ay, espero no haberlos enredado. Y veremos más ejemplos en el siguiente video, más ejercicios. Bueno, espero que le hayan entendido a cómo se hizo esto. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.